pero de alma educador, siempre digo lo mismo, porque llevo muchos años ya trabajando en educación. Mi especialidad es la psicología educacional. Mi actual trabajo, yo trabajo en la JUGE, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y desde ahí me invitaron aquí las chicas a poder conversar con ustedes. Ellas me habían hablado principalmente de dos temas, que era el tema de la prevención del abuso sexual y también el tema del bullying en los niños, que es un tema que está bastante de moda, ¿ya? Está de moda no porque ahora exista bullying y antes no, sino que antes no le llamamos bullying porque no conocíamos la palabra, pero lógicamente ese tema, la violencia entre niños siempre ha existido, ¿no? Así como la violencia con los niños, lamentablemente también ha existido. Así que bueno, yo mejor que una presentación prefiero, ya que somos poquititos, ¿ya? Aprovechando también la presencia de ustedes y hacerlo un poquitito más, a lo mejor más orientado a las dudas que ustedes tengan, prefiero que hagamos un círculo de conversación, ¿ya? No sé si les parece, ¿ya? Y así podamos ir conversando y planteando las preguntas, las dudas o los comentarios directamente, más que a lo mejor guiándonos por una presentación determinada. ¿Les parece ese sistema mejor? ¿Sí? Bien, pues así que hagamos un círculo, ¿ya? Usted no, ya está más o menos sentado en círculo. Vamos a variar. Y así los apoderados que se integran, podemos ir conversando directamente. Bueno, un poquitito para quebrar el hielo, me gustaría, no sé, saber cuáles son los nombres de ustedes y a qué nivel pertenecen, ¿ya? No sé si quiere empezar la mamá. Sí, mi nombre es María Eugenia Braz y soy la mamá de María Eugenia Garrido de Kinder. Perfecto. De Kinder González, mamá de Catalina y también de Kinder. Mi nombre es José, soy papá de Antonella Bravo de Kinder B. Perfecto. Yo, Carolina Valenzuela, mamá de Antonella Bravo. Perfecto. Qué bueno que pueda estar el papá y la mamá, sobre todo el papá, porque generalmente me toca hacer muchos talleres en la institución y son pocos los papás que llegan, a veces no llega ninguno, llegan puras mamás, así que bueno que los papás se integren ya a la labor educativa, porque es importante que los dos papás estén, sobre todo remando para el mismo lado. Bien, seguimos. Yo soy Angélica Ortiz, soy la mamá de Cassandra y de Kinder B. Perfecto, la Cassandra. Mi nombre es Ana Yajana, también soy de Kinder B. También. Mi nombre es Mariani, soy la abuelita de Gabriela. ¿Del kinder? B. B. Perfecto. Dígame, Soy la tía Anita, alumna en práctica profesional del Kinder A. Yo soy la tía Belén, también alumna en práctica profesional del Kinder B. Sigamos. Ya, yo soy la tía Patricia, educadora del Kinder C. Yo ya me he presentado. Yo soy la educadora Angélica Sobarzo de Kinder A. Perfecto. ¿Y aquí no hay apoderado del kinder C? No han Ah, llegado perfecto. Ya. o no van a... Intégrense aquí al grupo mejor. Están chiquillas. Bueno, yo soy la tía Gladys, asistente de pátula del Kinder B. Perfecto. Yo soy la tía Eliana, asistente de párvulo del Kinder C. Ya. Perfecto. Falta una. Yo soy la camarógrafa del... Yo soy la tía Cristina del Kinder B. Perfecto. Ya, estamos todos presentados. Bueno, ya me había presentado. Así que, a ver, en realidad lo que yo más manejo dentro de lo que es bullying o abuso sexual es el tema de la prevención del abuso sexual. ¿Ya? Porque en realidad es lo que más me ha tocado trabajar, es lo más frecuente y es lo más complejo. Porque el bullying no es que no sea complejo, ¿ya? Pero es un tema que siempre ha existido y que, bueno, en general, no deja tanta huella como puede ser a lo mejor un tema de abuso sexual, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor me gustaría partir viendo dudas, preguntas en relación al tema del abuso sexual. ¿Ya? No sé qué les parece. Empiezo yo hablando un poquitito genéricamente de lo que es mejor. ¿Ya? Sí, porque es un tema que no es cómodo. Ahora yo tengo
Yo tengo un juego, traje un juego que aborda a través de preguntas el tema del abuso sexual. Si quieren lo saco y vamos haciendo preguntas a ver cómo estamos, ¿les parece? Sí, porque es más fácil, porque este tema es medio complejo de repente de abordar. A ver, nosotros no vamos a jugar el juego, a lo mejor después si quieren podemos venir otro día. Yo creo con las tarjetas. Son un pequeño CD. ¿Me fuerza, Anita? Ya, nosotros en la institución tenemos un juego que se llama El Buen Trato y para que ustedes vean que este tema no es un tema que lógicamente que a nadie le guste hablar mucho, pero es un tema que está presente, ¿ya? Más de lo que uno quisiera, ¿ya? Y de hecho está tan presente que nosotros tenemos un juego que hay todo un mazo de tarjetas que lo aborda, ¿ya? Que son estas tarjetas de este color. Esto generalmente nosotros lo jugamos con los apoderados, un juego donde uno va tirando los dados, va saliendo preguntas, la gente va ganando una pieza, entonces tiene una dinámica más lúdica. Ahora nosotros por honor al tiempo, porque este juego de hecho a veces hemos estado con apoderados casi 3 horas jugando, ¿ya? Entonces es un juego largo, es entretenido pero se hace un poco largo. Y en honor al tiempo de acá vamos a ir haciendo unas preguntas y ustedes van respondiendo y vamos a ver qué premio le pueden dar las tías aquí. Que tengan más respuestas. ¿Ah? Un poquito puede ser. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer una pregunta, generalmente uno hace la pregunta y la responden por grupo. Aquí vamos a ir viendo, vamos a hacer un sondeo qué tan informados ustedes están. Ahora, el tema es tan importante que incluso ustedes hace poco seguramente vieron algunos una teleserie que daban en la noche que abordaba el tema, ya que era El laberinto de Alicia. ¿Ya? Esa teleserie abordaba la temática bastante bien porque la presentaban como en realidad es, ¿ya? Que es un tema que es más común, que está presente en todos los estratos socioeconómicos y que como padre lo único que uno puede estar es alerta a la señal, ¿ya? Y precisamente ojalá hoy día alcancemos a conversar algunas señales en las cuales ustedes pueden estar alerta y cómo pueden ir viendo este tema, porque lamentablemente, ya a lo mejor va a salir dentro de las preguntas y le adelanto la respuesta, no hay un perfil de la persona que comete abuso sexual, ¿ya? A mí me tocó ir una vez cuando recién llegué a la institución, a una exposición de un psiquiatra conocido mundialmente que es chileno y que es una eminencia a nivel mundial del tema. Y a él le preguntaban que qué perfil había de la persona que abusaba de niños, ¿ya? Y él decía, no existe, lamentablemente no existe ningún perfil, si no sería fácil detectarlo con un test, ¿ya? O con, no sé, uno cree que lo puede detectar con la mirada. Y él decía, es más, yo, o sea, por él, psiquiatra, yo podría ser un abusador, ustedes no se pueden dar cuenta y ser una eminencia. Al año que yo asistí a esa charla, en Argentina se detectó una red de pedofilia que lo hacía un psiquiatra apellido Corsi. Y él era especialista en el tema de abuso sexual y él organizaba una red de pedofilia. Entonces, en el fondo, con eso que quiero decir, de que no existe ninguna perfil, ninguna manera de saber qué persona pudiese ser un abusador, ¿ya? Entonces, un poquitito para introducir el tema, ¿ya? Vamos a ver algunas tarjetas que nos puedan ayudar. Dice así, en el abuso sexual, ¿esto es verdadero o falso? ¿No? Aquí no hay problema que nos equivoquemos, no es una prueba. ¿No? Dice así, en el abuso sexual siempre existe uso de fuerza. ¿Eso será verdadero o falso? ¿Por qué usted con tanta seguridad dice falso? A ver. Porque yo sufrí un intento de violación a 11 años y yo no fui forzada, sino que me llevaron engañada, ¿ya? Y por la inocencia mía, ¿ya? Yo cedí porque era una persona, era un viejito, ¿ya? Entonces me engañó porque me dijo, si acaso yo le iba a comprar el pan, y yo como era un anciano, yo cedí. Claro, le dije no. Y yo entré a su casa inocente pensando que me iba a entregar la bolsa del pan y el dinero, y ahí yo tuve un intento de violación. ¿Y era un vecino? No, era una persona que me veía todos los días pasar por donde yo pasaba. Pero ya lo ubicaba en el fondo. Él a mí sí, yo a él nunca. ¿Qué opina al respecto? ¿Será? Porque uno puede contar desde lógicamente la experiencia que le ha tocado vivir, pero también puede ver que a lo mejor eso puede ser una excepción o no. ¿El resto está de acuerdo que en realidad no hay uso de fuerza en el abuso sexual o creen que sí hay uso de fuerza? Ya. Ya. Que generalmente se trata de ir manipulando y convenciendo a la víctima. Psicológicamente. Sí. Yo opino igual, porque para mí un abuso sexual es, por ejemplo, yo voy caminando tranquilamente por la calle
y alguien degeneradamente me hace un agarrón, eso para mí es un abuso sexual. Está dentro también del... Está dentro de eso, porque ya pasaríamos a otro cuento si hay violaciones. Y ya... Claro. Vamos a ver, y las tías no sé. Yo también estoy de acuerdo por lo mismo que decía la señora, que ella inocentemente fue y no forzada, porque dice si había Uso de fuerza. uso de fuerza. Entonces, puede haber y como no puede haber. Y más cuando la persona es más, niños más pequeños, son engañados por un helado, por un dulce, entonces, y a lo mejor lo manipulan al niño diciendo como piensa que es un juego, no sabe que están siendo abusados sexualmente. No, ellos no se dan cuenta. Claro. Vamos a ver... O porque lo quiere, o no sé qué le dirán. Ahí yo les voy a contar un poquitito. Sí. Vamos a ver si aquí la mamá tenía razón. Y efectivamente tenía razón. Es falso. ¿Ya? Aquí viene la respuesta. Yo la voy a complementar. Dice, el abuso sexual no involucra necesariamente la fuerza o la violencia o el daño físico, pero es abusivo en tanto el adulto no considera las necesidades del niño, sino que lo utiliza para su propio placer y satisfacción. ¿Ya? Generalmente el abuso sexual no utiliza el uso de la fuerza, sino que el uso de la manipulación. ¿Ya? El adulto se encarga de manipular al niño para que se acerque a él. Lo primero que tiene que conseguir el adulto, y lo primero que hace un adulto que abusa de los niños, es ganarse la voluntad del niño, la confianza. ¿Ya? Una vez que se gana la confianza del niño, trata de abusar de él físicamente. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo se gana la confianza de los niños? ¿Ya? Sobre todo los niños más pequeños, con un dulce, como lo decía usted, con regalos, con afecto también. Muchas veces los abusadores sexuales eligen, y ellos saben muy bien, como bien decía aquí la mamá, yo no lo conocía, pero él sabía bien quién era yo, sabía bien a la hora que pasaba. O sea, en el fondo el abusador sexual elige una víctima. Es como en la selva, cuando uno ve el tema de la selva, el leopardo, el león, ellos van eligiendo las víctimas. Y eligen precisamente a quiénes, a los más débiles, a los más pequeños, a los que tienen más falencia, a los que tienen más necesidades. ¿Ya? Por ejemplo, un abusador sexual generalmente elige a aquellos niños que tienen necesidades afectivas, por ejemplo. Entonces le empieza a dar afecto. Y lógicamente un niño que tiene una necesidad afectiva, y cualquier niño en general, responde bien ante el afecto. Y una vez que se gana la confianza de él, empieza a manipularlo físicamente. ¿Ya? Hasta que incluso pueda acceder carnalmente a él, como dicen mis amigos abogados, que es una palabra mucho más elegante, ¿ya? Y menos fuerte que la que todos ya sabemos que es. ¿Ya? Entonces, pero ese es un proceso lento, que generalmente no es rápido, no es tan rápido a lo mejor como lo que le ocurrió a usted. ¿Ya? Generalmente esto a veces lleva meses, ¿ya? El abusador, por lo tanto, primero, ¿qué tiene que tener el abusador sexual en relación a ese niño? Primera condición, si esto es lento, conocerlo, ser parte del círculo cercano de este niño. ¿Ya? Por lo tanto, generalmente los abusos sexuales son de personas cercanas al hombre, están en el círculo íntimo, como lo que pasaba en la teleserie, el antiguo. ¿Ya? Generalmente, muchas veces incluso, el 70% de los casos son cometidos por familiares directos del niño o de la niña, porque aquí no sé, hay un mito que uno tiende a creer que las niñas están más expuestas a, y no, los niños y las niñas están expuestos, por igual. ¿Ya? Pero primero es del círculo cercano, conoce bien al niño y conoce bien a la familia. Por lo tanto, no solamente se gana la confianza del niño, sino que se gana la confianza de la familia. Por eso es que cuando estos casos se develan, todo el mundo queda sorprendido. Yo nunca pensé. Porque hay un alto índice también incluso que dice, aquí no es por el papá, no se siente identificado, así que no. ¿Ya? Generalmente los abusos sexuales, el 90% son cometidos por hombres, ¿ya? Y solo un 10% por mujeres, que es muy diferente a decir que el 90% de los hombres seamos abusadores. No, de los casos que se cometen, el 90% es de hombres, solamente el 10% de mujeres. ¿Ya? Ahora, en lo personal yo creo que ese tema va a ir cambiando, porque, por ejemplo, yo trabajo en una institución donde nosotros recibimos muchas denuncias y las tenemos que hacer presentes en el Fiscalía, ¿ya? En el Ministerio Público. Y con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que han empezado a aumentar las denuncias de abuso sexual acusando a mujeres.
incluso a madres biológicas, aunque ustedes no lo crean. Hemos tenido casos de mamás biológicas que han tratado de abusar de sus niños, así como de papás biológicos también. Uno siempre tiende a creer que eso no ocurre, pero sí pasa, ¿ya? Entonces por eso que hay que estar atentos en estos casos. Pero este tema de cómo se acerca un adulto a un niño es igual que cuando un adulto con otro adulto se acerca al otro, ¿ya? Con intenciones de mantener una relación más íntima, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo usted sabe? ¿Usted es casado o es usted? Casada. Ah, casada. Bueno, cuando usted pololeaba, ¿cómo usted se daba cuenta que alguien quería en el fondo pololear con usted o que tenía intenciones, no digamos que malas, pero... Bueno, ¿ya? en mis tiempos, ¿Cómo se hacía? en mis tiempos me miraban, me mandaban una cartita con Primero, otro compañero. Contacto visual. Exacto. ¿Ya? Primero empezar Lógico. con sí. mirar. ¿Ya? Después, ¿cuál era el paso siguiente? Y la cartita, el mensaje, ¿qué más? Exacto, eso. Bueno, me quería conocer, o sea, que ¿Ya? nos juntáramos, esta parte. Cercanía física. Exacto. Acortar, ¿ya? Lógicamente, primero mirada, mensaje, cercanía física. ¿Cuál es el siguiente paso? El conversar, un besito. No sé. Ya, conversación, ¿ya? Exacto. Y de repente, ¿ya? Exacto. A lo mejor un beso. En este caso es lo mismo. Con mi viejo, con mi esposo fue todo bien rápido. Que tenía más experiencia. Exacto. Es que tengo diferencia de 22 años con mi viejo. Ah, mire qué bien. Pero ¿Qué? muy lindo, muy lindo. Llevamos 25 años juntos y es muy lindo lo que nosotros hemos construido. Muy lindo. Perfecto. Y Pero- pololí una sola vez. O sea, tuve un pololo nomás antes de él. Ya. 2 años pololí con mi pololo y después con él. Toda una vida. Qué bonito. Pero en el caso de el abusador sexual utiliza la misma metodología, exactamente. Primero contacto visual, mucha mirada, ¿ya? De repente un acercamiento, tal como la pareja, de repente un regalo que puede ser un dulce, un juguete, ¿ya? El contacto físico, más cercanía, más tiempo de presencia con el niño, ¿ya? El contacto físico, el cariño, ¿ya? No se asuste, ¿ya? Entonces de repente, ¡uy, qué bien! ¿Cómo has estado hoy día? Un cariñito por aquí, por allá, y ahí en el fondo empieza a tener ya más acceso a la víctima, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Veamos, sigamos con otras preguntas. ¿Va quedando más o menos claro el cuadro? Sí. Así se empieza a originar el tema. Por eso que es importante que ustedes tengan muy buena comunicación con los niños, porque no hay otra manera de prevenir, no existe otra. Muy buena comunicación. Y de ahí yo les voy a comentar cuando ya se instala este tema, vienen otras fases, ¿ya? Pero primero, muy buena comunicación y ojalá estar muy pendiente de lo que hacen los niños, ¿ya? Sobre todo los niños pequeñitos. Porque generalmente también las víctimas elegidas son los niños pequeños y que no tienen buen desarrollo del lenguaje. Esa es otra característica también de las personas que eligen, sobre todo en niños preescolares, por ejemplo. Nosotros lo que hemos observado es que generalmente son niños con problemas de lenguaje. De hecho, no es casualidad que hasta hace poco se destaparon muchos casos en escuelas de lenguaje, donde incluso profesionales ya trataban de, con audiólogos en este caso, trataron de, o abusaron de varios niños, ¿ya? Porque lógicamente son niños que no pueden decir lo que les está pasando. Exactamente. Pero eso no quiere decir que las que hablan alto también les pasa. No, todo el mundo está expuesto. Sí, porque Sí. las trijas que yo tengo parecen unas loras, parecen unos loritos. Esa las pone en una ventaja, pero no necesariamente las deja inmunes. No para que usted se ponga así. No, y por eso estoy aquí ahora, porque no tengo niñita. De Entonces, niñita mujer. y la más chiquitita, que tiene 5 años, la Valentina, es la que me pregunta cosas, entonces yo no sé cómo responderle. Claro. Porque me hace unas preguntas que yo quedo, pero ¿y eso de dónde lo aprendí? ¿Quién te lo dijo? Entonces también uno no puede estar así a contestarle a los niños porque, o sea, soy la mamá, o sea, ellas quieren una respuesta mía. Y aparte que hay preguntas que uno lo deja pensando y dice, ¿estará bien que me pregunte esto? O a lo mejor no corresponde para la edad que tiene. Claro, ¿Ya? exacto. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Vamos a ir con otra pregunta. Bien, la no punto. No apunté. Dice así esta pregunta, es de alternativas. Dice, cuando un niño o niña cuenta que ha sido abusado sexualmente, la familia A. entra en crisis y cambia su habitual modo de funcionar, B. piensa que no es importante lo ocurrido y todo sigue igual,
o C, se destruye la familia para siempre. Esto es cuando se devela, cuando un niño rompe el silencio, como ocurre en muchos casos. ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Ya? La familia, primero dice, entra en crisis y cambia su habitual modo de funcionar. B, piensa que no es importante lo ocurrido y todo sigue igual. O C, se destruye la familia para siempre. Considerando que muchas veces se devela situaciones dentro del abuso dentro de la familia. ¿Cuál creen ustedes? Está difícil, no está fácil. ¿Cuál creen ustedes que es? Más bien, A ver la tía, ¿por qué cree con tanta seguridad de que es la A? Igual que aquí la mamá. Yo creo que es la A porque la última dice que la familia se destruye para claro, siempre. yo pienso que no. Y la B dice que no, que todo sigue igual. Que todo sigue igual. Tampoco, no puede ser. Yo creo que es la A porque ahí o sea, se detecta y ahí hay que ver, o sea, indagar y empezar a ver qué es lo que pasa. O sea, se genera una crisis. Se genera una ¿ya? crisis. Y cambia su modo de funcionar, pero no se destruye. No se ¿Los demás están de acuerdo o alguien hubiera elegido otra Yo alternativa? hubiese elegido la C. Se destruye la familia. ¿Vale? ¿Por qué cree usted que pasa? Porque yo creo que en ese caso yo creo que se ocuparía uno otro entre el papá y la mamá y la mamá. Yo creo que se destruye la familia. Ya. ¿Usted piensa que en algunos casos podría llegar a ocurrir? Sí, yo eso? creo que sí. Ya, perfecto. ¿Alguien piensa otra alternativa o alguna de las que dice? En realidad yo estoy igual confundida. Sí. Pienso que es la A, pero puede ser la C también, porque en el caso depende de la persona que sea el abusador. O sea, si es el mismo, por ejemplo, el papá biológico, se destruye la familia para mí. En el caso de que yo sea la esposa, me desilusionaría tanto de mi esposo en ese caso que yo creo que se destruye Hay la algunas familia. que, O un tío también. hay unas se que destruye la ocultan, familia. algunas mamás que aunque ven aquello, no lo... Pero en el caso de que no sea No cercano lo a la Ahí vamos a familia, volver a lo que te dice que es bastante importante. ahí sería la A. En el caso de que no sea cercano. Si es cercano, para mí se destruye. Perfecto. Sí, Sí, tiene razón, no había pensado. sin pensar en eso. Sí. Por eso yo descarto a mi viejo. No hay que pensar, o sea, lo que siempre estar alerta. Claro. Vamos a ver, pues vamos a salir de la duda. Aunque yo creo que la mayoría tenía, íbamos a ir viendo cada una de las alternativas, que tenían mucho de razón. La respuesta correcta en este caso era la A, ¿ya? La que ustedes decían. Esta es la respuesta, dice. Para toda familia resulta muy doloroso y difícil enterarse que un hijo o hija, nieto o nieta, ha sido víctima de un abuso sexual. Es esperable que luego de la revelación del abuso sexual, la familia viva una crisis y cambie su manera de funcionar para proteger y cuidar al niño o la niña. Lamentablemente, y aquí está lo que ustedes decían, hay familias que pueden negar lo ocurrido, diciéndole al niño que está loco o que está mintiendo, que está fantaseando. Con lo cual el daño al niño abusado es mucho mayor, pues además de ser víctima del adulto abusador, es víctima de un sistema familiar que no le cree y lo descalifica. ¿Ya? De ello me voy a referir a lo que usted señala. ¿Ya? Claro, o sea, en las respuestas que habían, mayoritariamente debiese ser la A, es lo ideal. Afecta, genera una crisis en la familia, ¿ya? Pero la familia se tiene que rearmar y en lo ideal tiene que proteger al niño. Pero no es menos cierto que en muchos casos, lo que decía acá la mamá ahí atrás, ¿qué es lo que ocurre? Se niega. Y hay muchas mamás que, aunque ustedes no lo crean, saben de estos temas y no es que no le crean al niño, sino que se hacen las desentendidas con él. ¿Ya? Como uno dice desde la especialidad, se normaliza. O sea, esta situación de abuso, ellas la ven como algo normal. ¿Ya? Porque muchas veces a ellas les pasó lo mismo. ¿Ya? Y aunque ustedes no lo crean, en algunas ocasiones cuando a una persona le pasa eso, en vez de reaccionar bien, reaccionan normal. Pero es que a mí igual me pasó. Entonces no es tan terrible. Entonces, esas son reacciones que uno a veces, desde lo que uno piensa, no lo entiende. ¿Ya? Pero desde lo que le ha ocurrido a esa persona y la historia de vida que tiene, ¿ya? También puede ocurrir. Ojo que muchas veces hay culturas, ¿ya? Por ejemplo, no toda la gente, pero muchas veces hay culturas en el campo en donde la iniciación sexual de un hijo la hace un tío o de una hija, la hace un tío, o de un hijo, de un niño, la hace la tía. Y eso a veces es parte de la cultura oculta que hay ahí, ¿ya? Y eso pasa de generación en generación, ¿ya?
y a veces es un secreto a voces que hay en algunos lugares, ¿ya? Entonces eso también a veces incluso tiene que ver con la manera de ser de un pueblo, de un lugar, lo cual no quiere decir que esté bien, lógicamente ese tema hay que pararlo, pero a veces cuesta tanto porque meterse en la subcultura que hay ahí, que nadie habla, pero que existe, es difícil, ¿ya? De hecho esto viene de los tiempos remotos, en donde muchas veces un tío o un familiar directo iniciaba sexualmente a los niños o a las niñas, ¿ya? Y en el caso que decía aquí Anita, tiene razón, o sea, si de repente es una familia nuclear, lo cual quiere decir una familia, papá, mamá e hijo, y nadie más, y si el abuso viene del papá, lógicamente esa familia deja de existir como esa, en el fondo, realidad. Ahora, que una mamá, y no existiendo incluso abuso sexual, que una mamá críe sola a su hija, esa también es una familia, ¿ya? O sea, no deja de ser familia también. Entonces ahí hay un poco, claro, se destruye a lo mejor, como uno ve desde la psicología, el sistema parental. Uno le llama sistema parental a la pareja, ¿ya? Pero eso no necesariamente tiene que implicar una destrucción de la familia, porque la mamá con el hijo o la hija pueden seguir siendo una familia, ¿ya? De hecho, nosotros en Juki tenemos muchas familias que es la mamá solita con su hija o con su hijo, ¿ya? Son diferentes tipos de familias. Son diferentes tipos de familias. Antes les decían familias disfuncionales. Claro. Nos mataban al tiro. Exactamente. ¿Quién puede decir que su familia es más funcional que otra? ¿No? Pero yo también quería agregar algo a lo que Agregue estaba lo que diciendo. A veces las mamás que son solitas, como dice usted, que forman familia con su hija, cuando tienen pareja, y es lo que nos ha ocurrido en varias ocasiones, ellas se dan cuenta de que sus parejas hacen abuso de sus niños. Y también lo callan, por miedo a perder al hombre, dicen ellas. Y eso se da con bastante frecuencia. Sí. Bueno, sí, lo que usted señala es cierto, a veces por una dependencia afectiva y otras veces por una dependencia económica, ¿ya? O a veces por las dos, ¿ya? Por una dependencia afectiva o económica, y si a eso le sumamos que a lo mejor esa persona cuando chica le pasó lo mismo, lo normaliza, y ahí es muy complicado, de ello le voy a decir por qué, según esta pregunta que viene a continuación, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Claro. Ya. Vamos a ver otra pregunta. Dice así: el abusador, ¿ya?, para lograr que el niño mantenga el silencio y no cuente lo que sucede, le hace creer A, que algo terrible le puede suceder a él o a su familia, B, que son los dos responsables de lo que está ocurriendo, o sea, él y el niño, o la C, todas las anteriores. Yo creo así como que eso hace para psicológicamente conseguir cosas con el pequeño, una pequeña. ¿Ya? O sea, en el fondo amenaza a él y a su familia, y por otro lado ya le dice que los dos están en esto, ya los dos lo quisieron. Esa es la respuesta. ¿Están de acuerdo las demás personas? Así que aquí no hay mucha controversia. Vamos a ver si estaban en lo cierto. Y la respuesta correcta eran todas las anteriores, ¿ya? El abusador también bastante bien, ¿ya? Uno a veces cree que no sabe mucho de los Yo creo que nos enseñó harto la telenovela. Sí. Yo pienso Yo la vi mucho, Sí. pero en los últimos capítulos la vi y me gustó. Sí, sí, en ese sentido, lo que pasa es que ellos para hacer la teleserie, por lo que yo supe después, bueno, como estoy metido en el tema, yo la empecé a ver desde el principio, porque lógicamente la gente maneja esa información, y sí, afortunadamente está bien construida la teleserie desde el punto de vista teórico, ¿ya? Porque se hicieron asesorar por el Sename para hacer la teleserie, ¿ya? Porque lógicamente eso se instala en la población, y qué bueno que una teleserie sirva, por ejemplo, para ver este tipo de temas y esté bien hecha y instale en el fondo la problemática, pero también el modo de enseño y el modo de prevención, porque esa es la mejor manera, que estemos educados frente a un tema, la mejor prevención que podemos hacer. Dice así: el abusador utiliza diferentes modos que el niño o la niña, para que el niño o la niña mantenga el silencio y no hable acerca de lo que ocurre. Entonces le hace creer al niño o la niña que nadie le creerá. Esa es la manipulación psicológica. Que si habla, algo terrible le podrá ocurrir a él o a alguien que él quiere, y que por su culpa y deseo esto también le ocurre, ¿ya?
O sea, tal como veíamos en la teleserie El Amenazado, tu papá va a volver a caer en la cárcel, ¿ya? Si tú hablas, ¿ya? Yo me voy a enojar, yo te voy a dejar de querer, porque como ya se ganaron también el afecto de los niños, empiezan a manipular con eso. Algo terrible le va a pasar a tu mamá, ¿ya? Si tú hablas, algo terrible. Y también está el otro tema de, oye, pero tú también lo quieres, yo no te obligué, porque como hay manipulación, ¿ya? De por medio, pero si yo no te obligué, entonces lo hace sentir culpable y participando, ¿ya? Entonces, y nadie te va a creer, ¿ya? Porque si tú vienes a mí, yo no te obligo, no te he pegado para que tú hagas esto, con niños sobre todo que son más grandes, por lo tanto tú lo quisiste, ¿ya? Y eso desde el punto de vista psicológico separa mucho a un abuso de una violación. Porque en la violación, incluso, aunque parezca paradójico, las mayores secuelas negativas y lo más complicado para un tratamiento psicológico es el abuso y no tanto la violación. Aunque parezca paradójico porque la violación es un tema muy violento. Pero lo que es más difícil de tratar es el abuso. ¿Por qué? Porque en la violación la persona se sabe víctima y se visualiza inmediatamente como víctima porque hay un uso de fuerza. Por lo tanto, él inmediatamente coloca la culpa en el victimario, en el caso de la violación. En cambio, en el abuso sexual, lo que hay primero que partir trabajando es que la víctima se vea como víctima, porque no se ven como víctima. Se ven como que lo quiso provocar y lo permitió, incluso lo deseó así porque el otro lo manipula de esa manera. Por lo tanto, primero hay que trabajar en que la víctima se vea como víctima, desde el punto de vista psicológico. De hecho, estadísticamente, un tratamiento para un niño que ha sufrido un abuso sexual, por lo menos, por lo bajo, es 1 año y medio de tratamiento. Semana a semana, ¿ya? Sin perder ese ritmo, ¿ya? O sea, es largo, sobre todo cuando el abuso es crónico. Cuando uno habla de un abuso crónico es cuando la persona viene abusando, o el abusador viene abusando, por lo menos más de 6, 7 meses o años incluso. Ya eso es más complicado. Como por ejemplo, una vez salió en Santiago una niña que tenía un montón de hijos con el padre, ¿ya? Y eso ya venía crónicamente. Ya uno desde fuera puede decir, oye, pero es una mujer grande, ¿cómo lo permite? Claro, porque este tema no es que se haya producido cuando esta mujer estaba grande y cuando tenía todos sus pensamientos más o menos claros, uno como adulto lo tiene, sino que venía de antes. Por lo tanto, este tema él lo venía trabajando desde la infancia. Y si en la infancia yo le enseño a un niño a interactuar sexualmente con un adulto, él lo va a ver como algo normal. ¿Qué es lo que ocurre con los niños? Cuando uno por ejemplo, cuando uno lo puede pesquisar esto, de repente más fácilmente es, por ejemplo, en el jardín. Cuando uno ve que los niños empiezan a tener interacciones medias raras, por así decirlo, empiezan a simular actos sexuales entre ellos, empiezan a hablar de temas sexuales que no le corresponde para su edad y con detalles que ellos no tienen cómo saber si es que no lo vieron o no lo vivieron. Ese es un signo muy importante, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas preguntas y dicen que pillamos a estos niños en el baño con los pantalones abajo y el niño o la niña arriba del niño y simulando un acto sexual. Eso es sinónimo de que el niño lo vio o lo vivió, porque a su edad no tienen cómo saber que eso es así, ¿ya? Lo que sí puede ser normal es que el niño, por ejemplo, se toque su genital, que incluso haya masturbación también. Incluso la masturbación no tiene que ver necesariamente con un tema de abuso sexual, incluso no tiene que ver, porque a la edad que tienen los niños también hay una curiosidad sexual, y ellos exploran su cuerpo y les llama la atención quién es niño, quién es la niña, están preocupados qué es lo que es, en el fondo, el aparato reproductor masculino y femenino y sus nombres, etc. ¿Ya? Y que existe incluso manipulación, que en este caso de masturbación, puede ocurrir, pero también se ha demostrado que en niños que tienen mucha ansiedad, para calmar su ansiedad, se empiezan a estimular su órgano reproductor, porque eso los relaja. Y que no tiene que ver ni siquiera con la exploración sexual, sino que tiene que ver con un manejo, mal manejo lógicamente, pero manejo de la ansiedad, ¿ya? Pero lo que sí no corresponde es que los niños describan un acto sexual, que lo imiten, ¿ya? O que hablen de un acto sexual. Eso es porque ellos lo vieron o lo vivieron. No hay otra alternativa. Y ninguna de las dos corresponde. Porque el abuso sexual no solamente es que alguien acceda carnalmente a un niño, sino que el niño sea expuesto a pornografía, por ejemplo, es un abuso sexual. Que incluso que los papás de repente descuidadamente dejaron abierta la puerta y el niño presenció un acto sexual de la mamá con el papá, tampoco corresponde. Y en cierta medida es parte del abuso sexual, ¿ya? O a veces pasa que de repente los niños tienen hermanos adolescentes y de repente los adolescentes
están, en el fondo, tienen actos sexuales y no se fijan que está el hermano menor, eso también es abuso sexual, aunque no tengan la intención. Me acuerdo un caso que nosotros nos tocó ver, en donde habían dos hermanos que ellos, los mismos papás, los pillaron en una interacción de juego sexualizado. Cuando es entre niños no se habla de abuso sexual, porque ellos no lo hacen con la intención de abusar del otro, lo hacen como un juego, porque a ellos se lo enseñan generalmente como un juego. Bueno, eran dos hermanitos que tenían una interacción sexual, habían simulado actos sexuales. Y los papás mismos lo habían hecho ver. Y nosotros en la consulta estábamos muy confundidos porque los mismos papás decían, mire, nosotros, el círculo de nosotros es nuestra familia. Nosotros de hecho nos preocupamos de que si van a la casa los abuelos siempre estén con nosotros, incluso hasta había una cierta paranoia, ¿ya? Sobre preocupación al respecto. ¿Ya? Entonces nosotros tampoco entendíamos el tema, son papás preocupados. O sea, de hecho los mismos papás decían, o sea, no hay otra opción que no haya sido de nosotros, y nosotros de hecho ya eran los que consultaban. Entonces no teníamos mucho la explicación de dónde venía este tema. Hasta que la mamá encontró un CD que en el fondo los niños, ¿qué es lo que hacían? Tenían un hermano mayor, ¿ya? Que lógicamente de 16, 17 años, ¿ya? Que a esa edad lógicamente empiezan a buscar material, bajan de internet, etc. Y tenía un CD ya con material pornográfico. Y ese CD lo habían encontrado los hermanos, estos dos hermanos chicos. Y todas las tardes se encerraban en la pieza a ver estas películas. Y ahí estaban aprendiendo el tema. Ahí no había ninguna intención ni de los papás ni del hermano, ¿ya? Pero estaban ocasionando, lógicamente, un tema grave en los niños, porque los niños al ver ese material no entienden nada, ¿ya? No entienden, uno como adulto ya lo puede entender, pero el niño a esa edad no lo entiende. Lo que ellos hacían era repetir el tema, ¿ya? Entonces por eso que hay que tener mucho cuidado. También tuve una vez un caso parecido en donde un abuelo al hermano adolescente mayor le regaló un par de revistas pornográficas que ya había cumplido como los 15 años, o sea, para que se hiciera hombre en el sector del campo, le regaló las revistas porno. Pero estas revistas porno los hermanos chicos la encontraron y se lo sacaron, y también la empezaron a ojear y lógicamente a tratar de repetir lo que ellos veían. Entonces por eso que hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces no está la intención en ninguna de las personas, pero el daño se genera igual. Bien, vamos a la otra. ¿Cómo estamos en la hora? ¿Cómo estamos bien? 8:15. ¿Hacemos la última pregunta y cerramos? Bueno, ¿Ya? pero antes que haga la otra pregunta siguiente, yo le iba a decir, eso lo que usted está contando ahora es mucho más fácil, porque ahora tempranito dan esas comedias donde aparece el acto sexual y todo desnudo, es como a las 9, después de las noticias ya empiezan todas esas, y las niñas chicas, porque yo he escuchado a las niñas de kinder igual ven esas comedias. Sí, hay que tener entonces cuidado. ahora no es que el hermano mayor de 16 años, ellas por la misma televisión ya lo están viendo. Ahora la familia ahí tiene que ponerle su... Sí. O sea, esos horarios ya no son para que los niños los vean. O sea, los papás tendrían que estar Exactamente. los papás presentes. Hay unas teleseries sí, que son bastante subidas de tono. Demasiado. Se ve todo. Sí, pero igual eso es diferente a un acto sexual explícito, ¿ya? Porque Pero todavía, ellos afortunadamente, tienden a imitar, todavía, porque claro, dice, eso sí. y tienen a imitar lo que ellos ven con Eso su sí. compañera o compañero o dos compañeros Claro. de la junta. Entonces hay que tener ojo con lo que los niños ven, ¿ya? Pero igual ahí todavía hay un peldaño entre el acto, entre eso que simula un acto sexual, porque todavía, no sé, yo no he mostrado todo todavía, supongo. Pero eso a una película pornográfica que es explícita, ¿ya? Es diferente, ¿ya? La que trala, esa que están dando, se aparece a cada rato, y como en el acto No, pero sexual. entiendo lo que quieren decir. Sí, aparece todo. O sea, lo que pornografía y todo eso. La pornografía dura es pornografía dura. Y esa, Ah, claro, pero ojo, que eso también está al alcance Pero de los los niños con el ahora tema de son internet. astutos. El 70% de la información que hay en internet es de pornografía, el 70%. Solamente el 30% es de otros temas. Entonces los niños, si quieren acceder a la pornografía, no está tan difícil. O sea, en el fondo hay que controlar también el tema del computador con acceso libre a internet. Hay unos programas especiales en donde bloquear las páginas, pero ojo que la otra vez, ¿en qué fue? En una página del ministerio, o sea, en un libro del ministerio habían páginas de acceso para educación, y en unas de esas había un link que era una página pornográfica. Se le filtró, no sé cómo, en el libro salía una página que estaba redireccionada y llegaban a un sitio pornográfico. Entonces, ojo que incluso en un libro para niños salía ese tema, ¿ya? Así que
hay que estar atento, y sobre todo con el nombre técnico, hay acoso sexual por el computador también con los niños. Claro, ojo con eso. No acuerdo en ese momento cómo se llama el nombre técnico que tiene eso. ¿Ya? Una pregunta. Mis dos pequeños, una tiene 5, la otra 7. Son pero confidentes totales cuando están haciendo alguna cosa rara. Resulta que un día ya se reían en la pieza de mi hija mayor. ¿Qué pasa? Vengo, abro despacito la puerta, ¿qué están haciendo? Con el computador. Y están buscando cuerpos desnudos. Claro, se me llama mucho la atención. Entonces eso estaban viendo. Entonces, ¿pero qué buscan? No, mamá, es que mira lo que encontramos. Y me dan la tecla y se reían. Claro, le causa mucha busquen mejor, y lo hicimos más entretenido porque yo no llegué a decirle si retarla, ¿no? Entonces yo le dije, a ver, busquen, pero me preocupé. Y yo le dije, a ver, busquemos mejor cuerpos pintados, más bonitos y todo eso, veámoslo así y buscamos, no sé si estuve bien, si estuve mal. Porque los niños tienen curiosidad en relación al cuerpo. Exacto. Eso es un hecho, es realidad. Lo que estaban haciendo su hija era normal para lo que ella... Ya, por eso que hay que diferenciar lo que es normal de lo que no es normal. Y eso es normal, incluso ellas se reían porque pensaban reírse, o sea, no lo hacían con ninguna intención de otro tipo. ¿Ya? Y lo que hizo la mamá está bien, o sea, redireccionó esa curiosidad y le dijo, ya, veamos, pero lógicamente filtrándolo, porque en realidad Internet no tiene ningún filtro. Por lo tanto, uno se puede encontrar con cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tener cuidado y hay que estar atentos a lo que los niños están haciendo y lo que están viendo. Porque en el fondo hay muchos temas, porque antiguamente uno decía, oye, estando en la casa está seguro. ¿Ya? No, está en su pieza y no pasa nada. Pero ahora sabemos que, por ejemplo, si hay un computador, estar en la pieza no es seguro. ¿Ya? Y sobre todo cuando hay acoso, que de hecho en la teleserie también lo mostraban, el tema del chateo, le enseñaba a chatear y a borrar después el historial. ¿Ya? También están expuestos a eso los niños. ¿Ya? Y hay muchos temas, la otra vez dieron un reportaje de niñas que en el fondo de a poco hacen lo mismo a través del computador. Se empiezan ganando la confianza, se hacen pasar por niños, etc. Y cada vez le empiezan a pedir cosas por internet. Entonces por eso que hay que estar atentos. ¿Ya? Ahora, para terminar, porque ya estamos, yo creo que en la hora, ahora si ustedes quieren después yo los puedo visitar de nuevo, me pongo de acuerdo aquí con las tías para tocar otro tema o terminar con este mismo. Cuando un abusador está abusando del niño, el tema de la ley del silencio es súper fuerte, ¿ya? Lo que estábamos hablando recién, ¿ya? Se impone esa ley del silencio. Ahora, no solamente en los casos de abuso sexual, cuando hay maltrato también es lo mismo, ¿ya? Cuando alguien le pega a un niño, por ejemplo, tú no le vayas a decir a la tía, por ejemplo, que yo te pego, si no, algo malo te va a pasar. Siempre hay una ley del silencio, incluso con nosotros los adultos también. Cuando uno a veces está trabajando y hay maltrato laboral, también hay una ley del silencio, ¿ya? Pero lo importante es que cuando la víctima rompe la ley del silencio, ya sea niño, ya sea compañero de trabajo, ya sea quien sea, tienen los demás que estamos al lado, que somos los otros, las redes de apoyo, tenemos que proteger, ¿ya? Esa es nuestra labor, los demás que estamos ahí de testigos de estas situaciones o que le ayudamos a romper el silencio, porque eso para una víctima, el romper el silencio, es un alivio, pero también lo expone, lo deja, como por así decirlo, más débil, si es que no lo protegemos. Porque si es que no lo protegemos, ahí ya el tema del abuso se instala definitivamente y ahí ya se vuelve eterno. O sea, por ejemplo, este mismo caso de la niña que había tenido hijos con el papá, con seguridad ella en algún momento rompió el silencio y acusó esa situación. ¿Qué es lo que pasó? Nadie le creyó, se silenció y eso condujo a todo lo demás. Entonces, por eso es importante, la mejor prevención que uno puede hacer en estos casos es la comunicación directa con los niños. El enseñarle a los niños lo que usted dice, las partes del cuerpo. ¿Cuáles son las partes del cuerpo? ¿Cómo se llaman? Y de qué manera ellos tienen que manejarse con su cuerpo y de qué manera tienen que dejar que los demás se acerquen a su cuerpo. Nosotros, por ejemplo, en la institución hablamos de los cariños buenos y los cariños malos. Y las partes públicas y las partes privadas del cuerpo. ¿Ya? Entonces le enseñamos que hay partes públicas como la cara, como las manos, como los pies. Y incluso se puede hacer en el jardín. ¿Cuál es nuestra parte pública? Por ejemplo, los pies. ¿Y qué hacemos con los pies? Jugamos a la pelota, y la didáctica ustedes la manejan mejor que yo, y la creatividad. ¿Qué otra parte pública? Las manos. ¿Y por qué? ¿Qué hacemos con las manos? Nos saludamos, dibujamos, pintamos, etcétera, jugamos básquetbol, etcétera. Por ejemplo, la boca, ¿qué es lo que es? Y ahí a lo mejor puede generar incluso debate entre no, es parte privada, no es pública. ¿Por qué es privada? No, porque yo doy besos, pero si un beso en la boca, puede decir otro niño, por ejemplo, ya dice, no, es que ahí es privado. Entonces ahí
Entonces uno le enseña, y uno llega lógicamente a los genitales. Ya los genitales, ¿qué es lo que son? No, son privados. ¿Y por qué? Sí, porque nosotros nomás, o nuestra mamá o nuestro papá, cuando nos lavan o cuando nos bañan, pueden acceder a otros, ninguna otra persona. Y si otra persona intenta tocarte el trasero o el pene o la vagina, ¿a quién tienen que decirle? A la mamá. ¿Y a quién más? A la tía. ¿Y quién le tienen que decir? No, que nos trataron de tocar. ¿Y quién? La persona que fue. Entonces, esa es la única manera de hacer prevención con ellos. Que ellos estén informados, que sepan, y sobre todo enseñarles que entre la hija o el hijo o la mamá o el papá no hay secreto. ¿Ya? Siempre decirle, entre nosotros no tiene que haber secreto, ya tú me tienes que contar todo, etcétera, porque eso es lo primero que el abusador le dice, va a ser un secreto entre nosotros, no se lo cuentes a nadie. Eso, todos los abusadores lo hacen, todos. Dice, esto va a ser un secreto entre nosotros. Entonces, uno lo que tiene que decirle es que entre el papá y la mamá no hay secreto, se cuentan todo, ¿ya? Y que nada, ni nadie en el fondo le va a hacer daño porque la mamá y el papá lo van a proteger, ¿ya? Eso es la única prevención y como bien dice usted, estar alerta. Si están en el computador, colocar a lo mejor estos programas especiales para que no accedan a toda la información que circula por ahí libremente, que tiene que ver lamentablemente con temas de pornografía, ¿ya? Y las conductas, ¿ya? Ustedes conocen a su hijo, ¿ya? Y se dan inmediatamente cuenta cuando la conducta cambia, cuando los niños se ponen más retraídos, cuando los niños se ponen más sensibles en algunos momentos, lo mismo que pasaba con estos niños en la teleserie, se ponían más agresivos. Los papás inmediatamente se dan cuenta que algo estaba pasando, ¿ya? Y ahí, por último, si ustedes tienen muchas dudas, lógicamente van a un especialista y consultan qué es lo que está ocurriendo. Pero cuando un niño deja de jugar, cuando un niño se muestra más sensible, empieza a mostrarse temeroso, empieza a hacerse pipí a veces, empieza a tener retroceso en su desarrollo, en el lenguaje, ya en la regulación, en el control de esfínter, por ejemplo, ahí lógicamente uno tiene que poner oreja. No necesariamente puede ser un abuso, sino que puede ser otra cosa que le está afectando a los niños. ¿Ya? No sé si queda más o menos claro el tema. Sí. Ustedes estaban bastante bien, ¿ya? Así que creo que tenían la película bastante clara, ¿ya? Ahora, cualquier duda, cualquier consulta, ustedes vienen a las tías. Junji no tiene que ver con estos jardines, pero la Junji también hay una unidad de protección y buen trato que es la que estoy a cargo, ¿ya? Y también están las OPD, la Oficina de Protección de Derechos. Ustedes cualquier duda, por ejemplo, buscan en el computador OPD, Oficina de Protección de Derechos, que aquí está, aquí cerca me parece, por el lado de acá, en la 1 Oriente, por ahí por la 5 Norte me parece, que está en toda una esquina la OPD, ¿ya? Que está como a 3 cuadras de aquí, ¿ya? Cualquier duda ahí también le van a despejar. Ahí Fono Infancia también, hay muchos lugares donde ustedes pueden recurrir en lugar de duda, ¿ya? Bien, pues ha sido un placer, ¿ya? Después las tías si les interesan hacer otro, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Bien, un gusto. Antes que no cierren el colegio. Ahora, por